Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar, independientemente de que estén faltando algunas personas que estaban previstas originalmente. Pero bueno, ante todo, bueno, me voy a presentar. Soy Agustín Pérez Vilaplana, soy director de operaciones y programas de la Fundación Educación para el Empleo, pues cuya misión es esencialmente conectar con el mercado laboral a personas en riesgos de exclusión. Nos centramos originalmente en la región de Oriente Medio y Norte de África, aunque también hay muchos programas que nos han llevado a trabajar con España, con Portugal, con Sudáfrica, Argentina e incluso Brasil. Hola, buenas a todos. Hola, Agustín. Habíamos empezado sin ti. Ya, bueno, ya me lo he imaginado. Ya he estado hace un ratito y no había nadie. Digo, me voy a meter un momento que ya he acabado de empezar las mesas. Bueno, nada, no te corto demasiado. Solo, bueno, pues dar la bienvenida a todos, ¿vale? A Félix, a Almudena, Justo, a Juan Antonio, a Ana María, a todos los que estáis aquí, ¿vale? Que sepáis que, bueno, que esta mesa, la idea es realizar un debate respecto a lo que a mí me parece más interesante, ¿vale? A mí me parece más interesante en el tema de sostenibilidad, que son los aspectos humanos y sociales, pero bueno, eso ya es una opinión mía y muy particular. Y bueno, hemos intentado incorporar a esta mesa al número más grande de actores posible, teniendo en cuenta que también el objetivo de esta y las recomendaciones que obtengamos de ella, que tienen que ser unos 4 o 5 titulares, se trasladarán a todos los centros nacionales de referencia para que adapten los currículums de los profesores de formación ocupacional y continua y también, por supuesto, para actualizar los contenidos de la formación. Incluso se pasará también, que tenemos ya pactado con ellos, todos los resultados que tengamos de estas mesas al INCUAL para que lo adapte en los currículums de los certificados de profesionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo aquí. Sé que Almudena, no sé si tenía prisa, lo digo a Agustín por si que ella te comente, por si tiene prisa y tiene que marcharse antes, porque es muy interesante la aportación que ella hace desde los centros especiales de empleo, porque creo que son en sí mismos empresas sostenibles, ¿vale? Entonces, pues bueno, os dejo charlando, ¿vale? Y voy a ver si en la otra mesa hay, porque en la mesa del Meet, en la primera tengo que admitir yo a la gente. Os dejo charlando y ya, si hay alguna cosa, comentármelo por WhatsApp o como sea, que yo os contesto, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bien, gracias, Tima. Bueno, como os iba diciendo, entonces nos focalizamos en la formación y en la inserción laboral. Y yo he pensado en que este debate lo deberíamos llevar mucho más a lo que es la importancia, digamos, o la relevancia que tienen las personas, los empleados, en cuanto a la sostenibilidad corporativa. Por una parte, mencionar que yo creo que el tema de la globalización y el cambio climático nos ha llevado a cambiar un poquito la forma en que tenemos de manejar las personas, la forma que tenemos de tratar al tema de recursos humanos en las diferentes empresas. Para empezar, yo diría que los empleados deberían ser parte de la estrategia corporativa. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, porque al final nos damos cuenta de que uno de los mayores éxitos empresariales respecto a sostenibilidad radica en la calidad de sus empleados. Yo creo que tenemos que hablar de calidad de los empleados y llevaremos al debate algunos de estos asuntos, es la idoneidad del perfil al puesto de trabajo. Y muchas veces estamos hablando de diferentes tipologías, digamos, de formación, y hablamos de competencias blandas, como la confianza en sí mismo, como la comunicación, la empatía, etcétera. También hablamos de competencias transversales que están ligadas a los perfiles profesionales que son necesarios para el desempeño de sus funciones. Y aquí mencionaré pues, flexibilidad, la creatividad, la toma de decisiones, etcétera. Y luego están las competencias técnicas, como herramientas informáticas o técnicas comerciales. Por otra parte, hay un factor muy importante que es la solidez empresarial. También tiene mucho que ver con el nivel de motivación, que lamentablemente yo diría que es algo en lo que estamos fallando, no solamente en España. Yo os digo un poquito porque mi recorrido profesional
ha tenido que ver con vivir y trabajar en 8 países diferentes y observo que independientemente de la cultura, independientemente de la geografía, muchas veces todo depende de las habilidades gerenciales de la organización y sobre todo en parte del proceso de contratación, porque muchas veces nos encontramos con perfiles inadecuados, tenemos creación de expectativas, no tenemos muy en cuenta la vocación, etcétera, etcétera. Yo apuntaría que las tendencias del mercado laboral tienen mucho que ver con 4 tipologías claves, que son, por una parte, la digitalización, que finalmente el mundo digital está afectando a todos los empleos, independientemente del nivel jerárquico, de la actividad de la empresa y de las funciones que deben ser desempeñadas por los empleados. Digitalización, creo que es un foco importante. La gestión de personal, la capacidad gerencial que tenemos en materia de contratación, como decía anteriormente, y también hay algo que es muy importante, la plan de carrera, la planificación de tareas, etcétera, es algo que también tiene mucho que ver y nuestra formación también debería ser dirigida mucho a lo que llamamos el middle management, que al final son los que están tratando con las personas y las que ayudan a la gestión corporativa. En materia de operaciones, la eficacia de la gestión corporativa. Todo esto que incluye la productividad, la planificación de tareas, etcétera, cumplimiento con las normas y procedimientos, porque al final esto termina siendo el esqueleto de las organizaciones. Y finalmente, ventas y marketing, la imagen de la empresa y la eficacia de las acciones que estamos tomando para convencer a los clientes de la calidad y necesidad de usar los productos ofrecidos. Estos son realmente 4 pilares fundamentales que tienen que ver con la sostenibilidad y cuáles son las tendencias del mercado laboral. Para abundar un poquito en este tema, he estado realizando un pequeño estudio sobre cuáles son los empleos emergentes y nos damos cuenta de que finalmente estamos hablando de analistas, estamos hablando de expertos en inteligencia artificial, estamos hablando de desarrollo de software, estamos hablando de especialistas en Big Data, de transformación digital, pero también estamos hablando de temas menos técnicos como, una vez más, la gestión operativa y los expertos tanto en marketing como en ventas. Uno de los temas que me gustaría llevar a debate, si os parece, y podemos empezar de esta forma, salvo que tengáis alguna pregunta de base que yo no haya abordado en este momento. Yo, la primera pregunta que haría eventualmente es: ¿en qué medida se está adaptando la educación a las necesidades del mercado laboral, con el fin de garantizar la sostenibilidad corporativa? He observado, porque he tenido muchas oportunidades de hablar con beneficiarios, con formadores, con empleadores, y nos damos cuenta que muchas veces la educación que le damos a los jóvenes en el momento de acceder al mercado laboral, muchas veces no tiene la aportación que realmente la empresa requiere. Parece que hay una especie de falta de simbiosis entre lo que estamos aportando en el sector de la educación y lo que realmente el mercado laboral requiere. Entonces yo empezaría haciendo esa pregunta y yo creo que quizás Almudena o Justo o Félix incluso, ¿no? Podrían ser las personas que nos ayudaron un poco a entender qué es lo que está pasando con esta especie de desconexión tal y como yo la veo. Adelante, Almudena, si te parece, empezamos por ti. Bueno, pues lo primero de todo, presentarme. Yo soy Almudena Fernández Golfín, gerente de CONACE. CONACE es la patronal, la Asociación de Empresarios de Centros Especiales de Empleo de España. Los centros especiales de empleo son unas empresas, operan en el mercado empresarial como cualquier otra empresa, con una característica específica propia, que es que el 70% de la plantilla al menos tiene que tener un 33% de discapacidad. ¿Vale? Entonces, las empresas nuestras operan en todos los sectores y compiten en sus mercados como cualquier otra.
Hay distintas tipologías, por sacarlo un poco de contexto, porque a lo mejor no las conocéis bien, de empresas. Pueden ser sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, creadas por un organismo público, de la mano de un ayuntamiento o de una ONG. Pero también pueden tener forma de SA o de SL y pueden tener, insisto, ánimo o no ánimo de lucro. Por contextualizar un poquito más, los centros especiales de empleo cumplen, como decíamos, lo primero que he dicho es que son empresas, como todas ellas han de cumplir con los objetivos de sostenibilidad que nos han estado contando en la primera parte de nuestra jornada. Y así lo hacen, sostenibilidad en materia de gestión y sostenibilidad con su entorno y con sus grupos de interés, es decir, han de justificar en todos los ámbitos. Bien sea con el medio ambiente, bien sea con sus clientes, bien sea con sus accionistas o con el protectorado patronato, que es el que les supervisa, o con el objetivo que tienen. Pero a mayores cumplen uno de los ODS específicamente al 110%, que es el objetivo de integración de personas con discapacidad o de eliminación de desigualdades, creo que así lo está identificado correctamente en los ODS. Ese es el que se cumple más intensamente. Pero es que estas empresas a mayores, y vuelvo al principio, luego ya vamos con todo lo que me has preguntado, Agustín, pero es que si no contextualizamos mi respuesta va a quedar un poco coja. A mayores, estas empresas de su gestión sostenible han de cumplir, se convierten en herramientas de cumplimiento de otras en materia de sostenibilidad. Es decir, al prestar servicios en el mercado, cuando contratas a un centro especial de empleo, estás colaborando a la sostenibilidad del entorno territorial en el que estás operando. Con tu comunidad y con el colectivo de personas con discapacidad al que le estás dando una oportunidad, ¿vale? Al margen de los múltiples beneficios que tiene contratar a un centro especial de empleo. Volviendo a lo que me preguntas, efectivamente, cuando nosotros en materia de formación, y hablo ya ahora como empresas, cuando tenemos dos vertientes. Una, que es el trabajador que se incorpora con discapacidad que se incorpora a nuestras empresas. Ahí sí que os puedo decir que nuestros trabajadores normalmente tienen como en su gran mayoría, estadísticamente está comprobado, están a niveles de la educación secundaria obligatoria y no más. Y pocos tienen formación profesional y pocos pueden llegar a adquirirla. Para nosotros supone un elemento súper relevante y no existe ni está suficientemente desarrollado los certificados de cualificación o capacitación profesional en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque al final los necesitamos, porque es gente que nuestros trabajadores no pueden acceder a esas titulaciones por la vía oficial o académica y en cambio sí pueden por la vía de la capacitación o cualificación en el puesto. A mayores, tú has hablado de otro tema que son la formación en el middle management. En los centros especiales de empleo tenemos unas unidades operativas que se llaman prestamos a nuestros trabajadores lo que llaman servicios de ajuste personal y social. Bueno, pues esos servicios de ajuste personal y social que no se han desarrollado correctamente, cuál es su cometido y cuál es su contenido, también dice la norma que deberán de contar con la capacitación o cualificación necesaria, pero no se define cuál es esa calificación, esa capacitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los centros, que es una figura que surge en los años 80, han ido evolucionando con el tiempo. Tenemos muchos trabajadores que esa capacitación, incluso para hacer ese servicio de ajuste personal y social, ese acompañamiento al trabajador que se incorpora a lo largo de todo el proceso laboral y luego incluso en su posible incorporación al mercado laboral ordinario, ese puesto no está capacitado, no está cualificado. Lo suplen otra gente, otros colectivos, otros profesionales que están como trabajadores sociales o como psicólogos o insertores laborales, pero esa capacitación en ese puesto concreto no existe. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese personal nuestro que podría adquirir esa cualificación en el puesto, porque a veces
se han formado ahí, han venido desarrollando ese potencial, tampoco tienen la formación. Estamos hablando de un colectivo con especiales dificultades para acceder a una formación que necesitan cualificarse y posicionarse. Y sostenibilidad, pues eso, en esa materia es donde nosotros queremos desarrollarnos. Y luego, por último, un último factor que quería comentar, y aprovecho el foro, es los centros especiales de empleo que proceden del mundo asociativo, que son asociaciones, fundaciones, donde el voluntarismo existe, donde los principios por los que se viene rigiendo una empresa ordinaria al uso, las líneas de reporte, el governance, el compliance, eso no existe. Y eso es algo que deberían empezarse también deberíamos de buscar fórmulas para que esas organizaciones también vayan incorporando la sostenibilidad, los factores, a su gestión y a sus organizaciones. No es suficiente. Efectivamente, cumplimos sobradamente, como os he dicho al principio, uno de los ODS, pero los otros a lo mejor en determinadas estructuras no los estamos cumpliendo correctamente o suficientemente o como lo podría venir haciendo una empresa al uso. Y bueno, en formación, en gestión operativa, desde la patronal venimos desarrollando algunos proyectos precisamente porque en nuestro caso tenemos una necesidad, es decir, no nos vale una persona que se ha formado en gestión de empresas, sino que además ha de tener otros inputs, otras cualificaciones para gestionar a un colectivo específico diferente que no es al uso, que tiene otra, que una gestión en recursos humanos no te da esa capacitación. Tenemos desarrollado un proyecto sobre cómo son esas otras capacitaciones que se requieren. Es un proyecto que desarrollamos en un Erasmus Plus con nuestros colegas europeos y tenemos las bases para un curso de formación en esas competencias adicionales que han de tener nuestros managers. El marketing es como en todos sitios y las herramientas, sí, las herramientas de formación que requieren nuestros colectivos son diferentes. Sí, nosotros, de hecho, gracias a nuestro mayor colaborador, que es la Fundación Accenture, que estaba mencionando precisamente Fernando, estamos ya trabajando en un proyecto muy grande en este momento, donde vamos a terminar formando más de 60.000 personas y insertando en el mercado laboral 20.000. Estamos trabajando ya con Inserta, con la ONCE, estamos trabajando con Cruz Roja y estamos trabajando también con Secretariado Gitano, con lo cual estamos abordando ese tema y nos damos cuenta que finalmente lo fundamental es entender bien el perfil de las empresas para poder realmente realizar esa simbiosis de la que mencionaba anteriormente. Yo creo que muchas veces las personas permanecen en las empresas y ya hablamos de sostenibilidad porque de alguna forma las personas, los empleados son los que con su permanencia, con el adquirir experiencia en la empresa, con el compromiso que están teniendo a través de los años, finalmente ese es algo que creo que no estamos cuidando lo suficiente. Y muchas veces las personas se quedan en las empresas porque necesitan dinero, no porque tienen ni vocación, ni motivación, ni compromiso en la sostenibilidad. Y eso es un factor absolutamente fundamental. ¿Quién quiere? Justo, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, yo soy Justo Marcos, soy el director de un centro local del ámbito de la formación para el empleo desde hace unos cuantos años y mi visión sobre todo está centrada en lo que ha sido el desarrollo de las políticas activas de empleo en los últimos años y por lo tanto no tengo una visión de participación directa en el mundo del sistema educativo, de la formación profesional del ámbito del Ministerio de Educación, pero bueno, sí que soy de los que ha sufrido durante todos estos años la gestión de la formación profesional para el empleo. Yo supongo, Agustín, que con el nombre de vuestra fundación supongo que coincidirás conmigo, que muchas veces más que gestionar formación para el empleo, sufrimos la gestión de la formación para el empleo. Por lo tanto, en el contenido de la pregunta que planteabas, de decir
si es cierto esa situación de que el sistema educativo no cubre las necesidades de las empresas. Yo desde hace 30 años vivo en un océano de críticas. Todo el mundo se critica a todo el mundo, ¿no? Si hablas con el mundo empresarial, critican que el sistema público de empleo o el sistema educativo no responda a sus expectativas. Si hablas con la gente que trabaja en la administración, que el entorno, las empresas no se mueven con responsabilidad y no hay forma de articular el modelo. Y así seguimos, ¿vale? Y si además lo circunscribimos a la situación actual, desde el traspaso de las competencias en la formación profesional para el empleo al Ministerio de Educación en este último año, pues resulta que en un momento clave en el que teníamos que estar trabajando para adaptarnos a todos estos planteamientos que se están haciendo de cambio del modelo productivo, de una necesidad urgente de la eficiencia de nuestro sistema, resulta que estamos donde estamos, que está de nuevo cambiando toda la estructura legislativa de la gestión de la formación profesional para el empleo, y lo que estamos viviendo hoy es un caos en la oferta que tenemos que preparar para el 2022 y adaptarnos a todas las necesidades que se planteaban en la ponencia de presentación de hoy y ver qué es lo que va a pasar, porque en un momento de inundación de financiación para programas, resulta que seguimos en lo que yo creo que es el origen de la crítica fundamental de todos los operadores del sistema, porque me he olvidado que los usuarios también critican y ven muchas veces con valoraciones no muy positivas de los servicios que se nos ofrecen en los ámbitos de política de empleo, de formación. De acuerdo. Claro, los que ya llevamos años y vemos todos los papeles, todas las montañas de desarrollos normativas, de regulaciones, de propuestas, de ideas, han sido todas maravillosas. Si uno ve cuáles han sido todas las intenciones de los legisladores, de la adaptación de los modelos de formación, de la propia ley que en estos momentos se desarrolla en la formación profesional, son textos estupendos, pero bueno, también eran los anteriores, ¿no? Porque si nos vamos a la ley 30-2015, que ya se modificó también de nuevo todo el modelo de formación profesional para el empleo, ya recogía todas las necesidades, que yo creo que es donde está el gran problema de base de todo el sistema en el que en estos momentos estamos sufriendo, y es que no se ha regulado adecuadamente y tener un sistema ágil que sea capaz de poner a disposición de las necesidades del sistema productivo las competencias profesionales que realmente necesitan los trabajadores. Y no porque no esté escrito, no porque no haya habido recursos, sino simplemente porque las propias características de todo nuestro modelo, de todo nuestro universo patrio, pues es ineficiente a la hora de responder con agilidad a los problemas que necesitan los ciudadanos de este país, las empresas, porque no solo estamos hablando de empresas, sino estamos hablando de personas a los que se debería dar una respuesta. Claro, yo creo que el principal problema responde a lo que llevamos ya 25 años hablando, de que los sistemas de orientación, de lo que acabas de comentar, Agustín, del reconocimiento de la experiencia profesional, de que en estos momentos todas las personas en activos en el mercado laboral deberían tener un informe de orientación de cuál es mi base profesional y cuál es el recorrido que tengo que hacer para adaptarme a las necesidades y a las oportunidades que en un momento dado el mercado laboral me tiene que ofrecer. Y sobre eso poner todo el sistema, todos los centros de formación, las universidades, los institutos, a adaptarse a esas necesidades, pero claro, si ya de base no somos capaces ni siquiera articular algo que está escrito, que está legislado, que está regulado, que ya llevamos 20 años hablando de la cuenta formación, de los informes personalizados que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación se tenían que haber puesto de acuerdo para poner en marcha y realmente identificar y promover la necesidad de estar adaptándose de forma permanente a lo largo de mi vida para seguir siendo competitivo profesionalmente. Si eso no está,
pues ya podemos estar echándole millones al sistema. Porque que es lo que ahora con lo que ahora nos vamos a encontrar. Si no hay ya, pero que eso ya debería estar. Porque es que ya te digo, yo llevo hablando, bueno, empecé a hablar de los certificados de profesionalidad y de las unidades de competencia y de cómo se podía establecer sistemas para agilizar todos estos procesos hace 25 años. O sea, pues todavía los procedimientos de reconocimiento de la experiencia profesional están encallados. Lo que pasa es que todo esto nos lleva justo a hablar probablemente de lo que es al final la rotación, porque tú no puedes mantener una empresa o no puedes convertir una empresa en sostenible si la rotación del personal es muy grande. Y de hecho, nos tenemos que dar cuenta que cada empleado que se va te cuesta por lo menos 3.000 o 4.000 euros para reemplazarlo. Pero es que por eso, de ahí las críticas del otro lado, ¿no? Te vas al mundo empresarial, te vas al mundo de los agentes sociales y resulta que sí, que llevan participando y a veces beneficiándose de muchos recursos para articular todo este modelo y hacer más eficiente el sistema, pero si nos vamos a la clasificación funcional de los convenios colectivos, donde tenía que ser una guía de promoción y de formación para que las personas realmente tuvieran un camino que recorrer y que pues bueno, les interesara desarrollarse profesionalmente dentro de una empresa, y eso no existe. Y no existe por falta de recomendaciones, no existe porque los acuerdos marcos generales no establezcan la necesidad para que los negociadores sectoriales se pongan a trabajar al sistema. Lo que pasa es que después la realidad, ¿cuál es? Que desde el mundo empresarial pues hay ciertas reticencias a tratar este tema con seriedad, porque bueno, se busca una flexibilidad que al final, como bien has comentado, se te vuelve en tu contra, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que también hay más responsabilidades compartidas porque hay más actores en todo esto, ¿no? Pero si no tenemos un modelo que realmente articule que una empresa, claro, la gran empresa ya se lo resuelve, tiene sus departamentos y por supuesto que tiene estrategias y tiene recursos para poder definir, y bueno, aún así vemos que muchas grandes empresas también están situados en el objetivo del máximo beneficio y el mínimo coste, y también así montar, ¿no? Pero, claro, España es un país de pymes, y a las pymes se les tiene que dar un procedimiento claro de cuáles son las oportunidades y cuáles son los modelos de cualificación de los trabajadores de su empresa. Es que hoy estamos hablando de perfiles competenciales, básicamente. Claro, exactamente. Y eso está ligado a una responsabilidad por todas las partes, ¿sabes? Si yo estoy formando, estoy adquiriendo competencias, se debe facilitar mi capacidad de promoción. Y por lo tanto, un encuadramiento, tanto en la estructura funcional como en la estructura económica, que realmente se reconozca esto, ¿sabes? Pero que sea demostrable. Y a partir de ahí entramos todo el sistema educativo a responder a esas necesidades. Eso ni está ni se le espera, porque ahora mismo estamos hablando de la modificación de la ley de formación, bueno, la próxima promulgación y la aprobación de la ley de formación profesional, y sigue estando al margen del mundo, a pesar de que hablan de la formación profesional dual y se habla de las buenas intenciones y de los textos tan bonitos que tiene la ley, no están las conexiones reales con las soluciones al problema. Y por otro lado, estamos ahora en plena negociación de la reforma laboral y nadie habla de este tema, ¿sabes? Nadie habla de dónde están realmente las referencias en la organización del trabajo para garantizar una cualificación real de los trabajadores. Exacto. Si me permites, justo me gustaría, quizás porque nos queda media hora, me gustaría dar la oportunidad, muchas gracias en todo caso, me gustaría dar la oportunidad a Félix como profesor de que nos cuentes un poco si existe esta desconexión entre los dos ámbitos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Félix García, soy ayudante doctor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y sí, lo que comentas, Agustín, en cuanto a ese hueco, a ese gap que hay entre lo que es los sistemas educativos y las necesidades del mercado laboral, existen, y además ese hueco se va a hacer más grande en los próximos años, porque el mercado laboral está cambiando muy, muy, muy rápidamente. Y las necesidades que están surgiendo y los puestos de trabajo que se están generando
bueno, hay un montón de informes que de aquí a 10 años va a haber, no sé si en España, cerca de 5 millones de personas van a trabajar en algo en lo que no están trabajando ahora y no están preparadas para trabajar en ello. Y hay un montón de problemas en las empresas, especialmente tecnológicas. Bueno, yo soy profesor en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Pues en el ámbito tecnológico todo esto además es mucho más acelerado y hay muchas necesidades en el mercado laboral que no se están pudiendo cubrir, pero el problema viene no solo... El sistema educativo es muy movilista en este sentido. Cuando surge una necesidad en el mercado laboral, hasta que esto se ve reflejado en el sistema educativo pasa bastante tiempo. En parte por una forma inteligente de protegerte, ¿no? De decir, bueno, no voy a responder ante cualquier estímulo exterior, sino hasta que ese estímulo o esa necesidad es realmente del sistema, del mercado, y no es algo coyuntural o temporal. Y hasta ese momento no se realiza ningún tipo de reforma. Estabais comentando de que hay muchos planes que son muy buenos, que son muy bonitos, pero que luego hay que implementarlos, efectivamente. Y el problema es que cuando surge ese plan ya está la necesidad en el mercado. Y cuando el mercado ya tiene la necesidad es cuando ya empiezan a lo que decía Justo, ¿no? A pelearse unos con otros. De no, la culpa es tuya, no, la culpa no es mía, que es de este otro. Entonces, bueno. Me gustaría abordar un problema porque ciertamente sostenibilidad tiene mucho que ver con digitalización. O sea, yo creo que finalmente estamos llegando a un punto en que cualquier empleo, y estamos hablando de personas que están probablemente realizando la limpieza de una habitación en un hotel, esa persona, al fin y al cabo, va a necesitar una tablet en algún momento, o bien para activar el aire acondicionado, o bien para saber cuál es la prioridad de la limpieza de las habitaciones. Es un mundo realmente que está tocando en todos, absolutamente todos los ámbitos. ¿Pensáis que estamos abordando con suficiente velocidad, digamos, la formación en el mundo digital, tal y como lo requiere la empresa? Bueno, a mí, si me dejáis hacer una aportación, que vengo de la otra mesa y está Joan Barfuy, que es responsable de sostenibilidad de PIMEC aquí en Cataluña. Y ha dicho una cosa muy, muy interesante, y volviendo a centrarnos en sostenibilidad. Dice, nos estamos reuniendo con las pymes para ver qué necesidades tienen sostenibilidad, y es que no hay ninguna figura de responsable en sostenibilidad. Dice, entonces nos están llegando cualquier perfil comercial, de marketing, de gerencia, de recursos humanos, con unas necesidades de poder adaptarse ya no solo al interés en sostenibilidad, sino a las obligaciones en sostenibilidad que nos está marcando la normativa y que no saben. Entonces, eso es ahora ya. Entonces, hay que darle respuesta a esta gente. Entonces, el tema ya no solo de la formación de base, sino de la formación continua, ¿vale? De que los actores, los proveedores de formación reaccionemos rápido, y me pongo entre ellos, para poder dar pistas a esta gente que realmente no tienen ni idea de sostenibilidad, ni de normativa, ni de nada, y que se encuentran pues que sus proveedores les piden, sus clientes, perdón, les pidan que como proveedores cumplan con una normativa, cumplan con unas condiciones en sostenibilidad. Eso lo quería lanzar aquí, porque hasta y me ha parecido súper interesante. No, es interesante que estemos hablando de especialistas o expertos, digamos, en sostenibilidad, que sean contratados por las empresas, pero quizás un tema que yo lanzo que quizás es un poquito polémico, pero yo creo que la sostenibilidad es más una consecuencia de la política de la empresa que tener una persona que sea un experto en sostenibilidad. O sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la forma que estamos tratando a los empleados, tiene que ver con nuestra dinámica estratégica, tiene que ver con muchas cosas. Con lo cual yo lo centraría mucho más en, aparte de tener una especie de líder en cada una de las empresas, digamos, para ser el experto en sostenibilidad y crear una concienciación para todos los empleados, pero creo que tenemos que mirar bastante más en lo que es las razones por las cuales
los recursos humanos no están incidiendo de una manera tremendamente positiva en la sostenibilidad de la empresa. Y yo creo que la causa es la que tenemos que determinar y las acciones que tenemos que tomar precisamente están en línea con la contratación de las personas, con la adecuación de los perfiles, con cómo tratar de unir lo que son las necesidades del mercado, porque al final, cuando las personas entran en una empresa y establecen un vínculo muy cercano, porque se sienten competentes, porque están suficientemente motivados, porque entienden de lo que se está hablando, yo creo que eso es lo que también favorece en que la empresa siga creciendo. Y seguir creciendo significa que dentro de un crecimiento sostenible vamos a mantener la sostenibilidad de la empresa. ¿No os parece? Yo en la línea que comentaba Emma, que es en la línea que vas tú también, Agustín, el tema de la formación continua esa es la clave, quiero decir. No es tanto remodelar el sistema educativo, sino dar respuesta rápida a estos cambios. Y bueno, en la universidad ahora empiezan a surgir los microgrados o los micromásteres, que se supone que partiendo de una formación ya, una base de formación, puedes atajar cambios rápidos que existen en la sociedad y en el mercado. Y bueno, por ahí tenemos todos los MOOCs que habréis oído, los cursos masivos. Ahí empieza también, que Inma también lo conoce porque estamos en un proyecto en común, estos cursos que son modulares en los que tú puedes atajar a un curso en concreto o puedes acceder a todo el curso y es una especie como voy a llamarlo microgrado, pero no es eso, pero es un curso más, una visión general, o puedes atajar directamente a estas 3-4 módulos del curso que son lo que me interesan para mi trabajo. Y creo que por ahí los recursos humanos es por donde deben de tirar. No tanto en buscar un perfil, sino en fomentar una formación continua. Y creo que las universidades, en ese sentido, no tenemos tanto que intentar modificar los planes de estudio, sino más bien intentar fomentar, en vez de atacar hacia los procesos cognitivos de los estudiantes, sino atacar hacia los procesos metacognitivos. Y que estos estudiantes, en un futuro, puedan autorreciclarse y autoformarse sin necesidad de tener a alguien encima que les lleve de la mano en el aprendizaje, sino que ellos sean autosuficientes en los procesos. Correcto, pero esto es un buen punto precisamente, Félix, porque lo que estás mencionando me lleva a pensar que muchas veces cuando hablamos también de la formación profesional, que también lo que crea son unos buenos técnicos para profesiones determinadas y tal, y la pregunta que yo haría es, ¿estamos abordando con suficiente importancia lo que son las competencias blandas? ¿Y por qué hago la pregunta? Hago la pregunta porque es un tema muchas veces que lleva a ciertas contradicciones, pero como os mencionaba antes, en todos los países donde he estado viviendo o trabajando, he observado que independientemente del país, lo que los jóvenes necesitan para ser insertados en el mercado laboral es confianza en sí mismo, es capacidad de comunicación. Y todo esto es lo que no creo que se está abordando hoy día, según mi conocimiento limitado, en el sector de la educación. Creo que estamos hablando mucho de tecnicismos y muchas veces no estamos abordando aquella capacidad que tienen las personas cuando se insertan en realmente poder convivir. Estamos hablando ya de todo, estamos hablando de actitud, estamos hablando de motivación, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de integridad y todo eso creo que no lo estamos abordando lo suficiente y nos estamos centrando demasiado en la parte técnica. No sé si es un tema un poco controversial, pero eso es lo que veo, ¿no? Almudena, ¿tú no lo estás sintiendo en tu sector de alguna forma? Realmente, permitirme, habéis hecho una serie de reflexiones en algunas coincido, en otras no coincido. Bien, para eso tenemos un debate. Bien. A ver, lo siento, represento a empresas, hay aquí algunos temas que son complejos de valorar y además unas empresas especiales, es decir, se nos está pidiendo, se nos está pidiendo que insertemos al mayor número de personas en el mercado ordinario y a la vez
se nos está exigiendo y demandando una estabilidad en el empleo. Se está promoviendo una reforma laboral que va en contra absolutamente de la temporalidad. A ver si podemos silenciar, es que hay muchísimo ruido. Inma, no sé si nos puede decir. Muchísimas gracias, perdonadnos. Bueno, nos está demandando a los centros especiales de empleo que insertemos laboralmente a las personas en el mercado ordinario. No hay herramientas ahora mismo para poder balancear, por un lado, la estabilidad en el empleo en un centro especial de empleo y a la vez promover la transición al mercado ordinario. Entonces, bueno, eso es un tema que dejo ahí. Lo comentaba justo que había que lograr mayor estabilidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, coincido. Capacitas a un trabajador, lo formas y a continuación te quedas sin el recurso necesario, porque, insisto, somos empresas para poder seguir produciendo a esos mismos niveles. Estás perdiendo en tu balance, estás perdiendo dinero, ya no eres sostenible económicamente. Bueno, esto es un conflicto y es complejo. Vale, siguiente. La formación, sí, desde luego lo estamos viendo. Nosotros nuestro colectivo, por desgracia, la formación que trae no es la mejor y tampoco vemos que estén dándose la respuesta. Las políticas activas en materia de formación no van acompañando a estos colectivos. Ahí queda, comparto el tema. Los certificados de profesionalidad son necesarísimos. Os lo he dicho antes al principio de mi intervención. Y la formación específica ha de ser adaptada a las personas. Las necesidades de cualquier trabajador, en el caso de los centros especiales de empleo, se ven mucho más complicadas porque la formación ha de ser adaptada a sus especiales dificultades. Necesitan unas herramientas de formación diferentes o complementarias a las habituales y eso no lo estamos encontrando. Muchas veces el centro tiene que buscarse la vida y tiene que ver esa formación para los trabajadores. Bueno, y por último, quería haceros una aportación y una valoración desde el punto empresarial. Vale, tú le ofreces a un trabajador formación en el puesto, formación a lo largo de su vida laboral. Salvo que ese trabajador quiera mejorar, si las empresas son pymes, la capacidad de mejora está fuera de esa empresa normalmente. La capacidad de desarrollo profesional. No hay mucho más que ofrecer. Entonces, tú le puedes ofrecer esto y dependiendo mucho del trabajador, si quiere cambiarse al sector, probablemente lo acepte, pero también muchas veces el trabajador te dice, bueno, yo no quiero mejorar, quiero dinero. Yo me lo he encontrado y me lo he encontrado con los sindicatos en la negociación colectiva que le ponen un precio a la formación. Trabajador que no vaya, trabajador que cobre. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué va antes? ¿La voluntad de la persona de formarse y capacitarse para poder evolucionar o la obligación que ha de imponer la empresa de que se capacite? Totalmente cierto, totalmente cierto. Mira, la Fundación Accenture tiene desarrollado una plataforma online, pero que también puede ser blended, puede ser con participación presencial. Y la verdad es que está cubriendo una amplia gama, digamos, de módulos. Estamos hablando de, efectivamente, confianza en sí mismo, control, autocontrol, comunicación, etcétera. También tenemos un programa a través de la Fundación Accenture de todas las competencias transversales, que también considero que son fundamentales porque están mucho más dirigidas precisamente a lo que la empresa está necesitando, adaptándose a los perfiles profesionales. Y yo creo que finalmente tenemos que, hablando de sostenibilidad, también tenemos que sobrevivir a ciertas crisis puntuales. Estamos hablando, por ejemplo, de la pandemia. Bueno, pues la pandemia ha permitido que afortunadamente hemos podido seguir dando clases o formando a jóvenes a través de las plataformas online. Entonces yo creo que también hay una especie de conversión tecnológica que nos lleva a que tenemos que seguir operando a pesar de las circunstancias, ¿no?
Y por eso hablaba tanto también de digitalización, porque creo que tenemos que ir abundando más y más en tratar de llevar a las empresas en cuanto a sus propias formaciones y a los empleados a vivir en este mundo digitalizado. ¿Estáis teniendo, Félix, en la UNED, cómo tratáis el tema de la digitalización? Bueno, en la UNED te puedes hacer una idea que, siendo a distancia... Pero no solamente, no solamente como pilar. medio, sino como tipo de curso, me refería más, ¿no? ¿Pero en qué sentido te refieres? Me refiero ¿Tipo de curso al uso de la tecnología, por ejemplo, cómo buscar en redes sociales, cómo buscar trabajo en las redes sociales, cómo introducir un currículum en una red social, ese tipo de cosas. No, eso, a ver, la UNED tiene lo que es el COIE, que es el Centro de Orientación a la Inserción al Empleo, y ahí hay un montón de recursos, hay cursos, hay asesoramiento, etcétera. Quiero decir, yo como mi parte de docente no entro. Lo que sí, como mi parte de docente en temas de digitalización, pues podemos entrar en intentar favorecer el uso de herramientas que van a utilizar en su futuro. Es decir, en vez de fomentar el trabajo con un papel, lápiz y hacer ejercicios, pues podemos favorecer, que de hecho es como trabajamos mucho, es trabajar con simuladores, trabajar con laboratorios remotos, con laboratorios virtuales, intentando trabajar sobre todo con todo lo que es más cercano hacia lo que se van a encontrar. Evidentemente, cuando tenemos una educación masiva, es muy complicado. Quien hablaba antes de personalización, me parece que Almudena, de la personalización de la educación. Es muy complicado cuando estás en un sistema tan masivo. Y luego hablaba también Almudena de la motivación. Eso es vital porque, por ejemplo, tienes cursos en los que hay alumnos en los que son muy activos, pero hay alumnos que aunque les subas materiales, les proporciones acceso a herramientas, les des links de interés, vídeos, tal, no acceden a ellos. Entonces, ¿de qué te sirve? A lo mejor es súper hábil luego digitalmente, porque seguro que ahora mismo un chico de 20 años es infinitamente más hábil digitalmente hablando que yo. Seguro. Porque es que ha nacido con ello. Ahora, creo que el perfil, y nos centramos mucho en el perfil universitario, sobre todo, y sospecho que el problema mayor no está en la universidad, sino ni siquiera en la formación, en los centros de formación profesional, vocacional, sino que están más bien fuera, sino todo ese perfil de gente que, y esto Almudena lo sabrá mejor, igual, que está más relacionado con las empresas, que sin tener una formación de ningún tipo, ante estos cambios, se va a encontrar completamente descolocada y sobre todo digitalmente fuera, porque este tipo de perfiles no van a saber cómo meter mano al mercado laboral que viene. Sí, Almudena. Yo no sé, a ver, estamos focalizando muchísimo en el tema digital. Yo no sé si habéis visto seguramente sí, estoy convencida, el vídeo de la Fundación Cotec, el de las nuevas profesiones. Y eso os animo a verlo, es un vídeo largo, pero me parece brutal. También tenemos que ser conscientes, y además estamos hablando de formación profesional, de la demanda que existe en esas otras profesiones en las cuales ahora mismo, y lo sabéis de sobra, nos están robando muchísimos trabajadores y muchísimas mano de obra española que se están yendo a otros países. Y hablo de las profesiones de ayuda a las personas, en las cuales una máquina, la digitalización, no tiene lugar. Que sí que podemos tener complementar nuestras competencias con digitalización. Es decir, la señora que va a cuidar a la ancianita tiene que saber que cuando le marca el móvil o la aplicación le avisa, pues sí, vale. Pero es que hay una parte súper fundamental que no van a poder suplir las máquinas y que va a seguir estando ahí y que en la cual tenemos que incidir y tenemos que incidir en los colectivos y tenemos
que valorar cómo podemos, porque no son atractivas. En Madrid, en España tenemos un serio problema con personal para las residencias de ancianos. No quieren los jóvenes entrar en esas profesiones. Y ahí nos da igual la digitalización, nos da igual todo. Pero eso tiene que ver con la concientización que tenemos que hacer con los jóvenes desde que son, digamos, teenagers. Es algo que debemos que empezar un poquito antes, porque es curioso, ¿no? Estamos hablando de, para mí es una era en la que la ayuda social es algo que se está fomentando muchísimo. Y yo te digo que en el ámbito en el que yo trabajo precisamente tenemos muchísimos voluntarios, tenemos muchísima gente que está tratando de ayudar precisamente a esos jóvenes a formarse, etcétera, etcétera. Entonces parece una especie de contradicción que efectivamente tengamos tanta gente con vocación, pero parece que es que prima la necesidad también de ganar dinero. ¿Sí? Seamos prácticos. Una cosa sí me gustaría puntualizar, que la gente trabaja por dinero. O sea, ninguno de los que estamos aquí trabajamos, hacemos cosas porque nos gustan, seguro. Y a mí mi trabajo me encanta, muchas partes de mi trabajo me encantan, otras no, pero trabajo por dinero. Y me imagino que vosotros también, y me imagino que la gente joven querrá trabajar por dinero. Y al final, si hay unas necesidades en un mercado laboral, en un sector del mercado laboral, una figura está siendo demandada y no está habiendo la suficiente oferta de empleo, sí, no, está claro. Habrá que subir ese salario claro. para que alguien que prefiere trabajar, voy a poner el ejemplo, al aire, en la calle, en invierno, en verano. Decías Almudena en Madrid. Bueno, Madrid es muy duro invierno y Madrid es muy duro en verano. No creo que alguien que está trabajando de barrendero prefiera estar en la calle a estar en un centro de salud. No, es que cierto está climatizado, que es más cómodo. Entonces, bueno, igual es que es un trabajo duro, y es así, porque es un trabajo duro ese ejemplo que has puesto, Almudena, y no personal, no quiero decir que sea solo... cada caso es distinto, evidentemente, pero es un trabajo duro y a lo mejor en trabajos duros hay que pagar más. Es como... No, está claro, sí. Es como la jubilación. Yo como docente... yo entiendo que una persona que está trabajando en obra no puede estar trabajando hasta los 70 años, porque con 68 años esa persona está hecha polvo, evidentemente, porque es un trabajo físico muy duro, pero yo que trabajo sentado delante de un ordenador, yo puedo trabajar hasta los 70. Igual tenemos que ser un poco flexibles en todos, todos. Sí. Yo no pretendía entrar en un tema utópico que efectivamente todos trabajamos por dinero, Félix, y tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que yo lo que me refería más que nada es que a dos retribuciones parecidas, la sostenibilidad tiene mucho más que ver con el sentirse parte de la empresa, con la motivación, con el compromiso, etcétera, que con la parte puramente económica. Entonces yo me refiero que aquel que entra en una empresa porque le permite ganar 1.500 euros, pero lo que está haciendo al día siguiente es buscar si hay otra empresa que le paga 1.800, pues eso afecta muchísimo a la sostenibilidad corporativa. O sea, sin lugar a dudas. Claro, pero la empresa también, una empresa privada, lo que busca, y es lícito, y lo que busca es ganar más dinero. Entonces, si conmigo gana 1.000 euros y con otra persona gana 3.000, me van a echar a mí a la calle, por mucho compromiso que yo tenga. Bueno, aquí cada uno mira por su parte. Quiero decir, si ese compromiso es mutuo, es fantástico, pero sabemos que eso es una utopía ahora mismo en el mercado en el que nos movemos. Pues bueno, en todo caso, ojalá el mercado español fuera así y muy flexible y muy rápido como es otros mercados laborales, como bien sea el inglés, el alemán, el americano, en el que tú dejas un trabajo, coges otro y no hay problema. Pero aquí no nos ocurre eso. Entonces, tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de evitar efectivamente que las rotaciones sean por causas intrínsecas, digamos, a la propia organización. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Exacto. Exacto. Y yo te entiendo. Que tú puedas realizar tu trabajo en condiciones y tal. Luego, el salario, bueno, pues el salario, hay gente que lo valorará más, hay gente que lo valorará menos. Efectivamente. No, pues está claro. Y ahí ya no puedes entrar.
Cuando hablamos del sector privado y la necesidad de las empresas de ganar mucho dinero, o sea, yo te diría que he pasado 30 años de mi vida en el sector financiero, en Citibank, con lo cual efectivamente me doy cuenta de esa realidad, pero también he visto, digamos, que dentro de ese sector financiero, que parece tan directo y tan... Pero, sin embargo, sí hay muchos conceptos también de trabajo en equipo, de gente que se compromete con la empresa y que eso tiene mucho que ver con la propia gestión que estamos haciendo de las personas. Me gustaría terminar, porque nos quedan 4 minutos, me gustaría que sacáramos 3 conclusiones sobre qué acciones debería tomar una empresa en este momento, desde un punto de vista de recursos humanos, para tratar de garantizar lo más posible su sostenibilidad. A ver, justo, una de ellas. Bueno, la primera acción es tener la capacidad de auditarse, de analizarse, tener las competencias en la propia dirección para hacer ese tipo de análisis, ¿no? De cuáles son los elementos en los que se basa la sostenibilidad, que no estamos hablando solo de competencias profesionales, aunque tal, sino de cuáles son todas esas necesidades. Y a partir de ahí construir las diferentes propuestas. Yo quería añadir 30 segundos para decir una cosa de lo que se ha dicho aquí, de lo que comentaba Félix y comentaba Almudena, ¿no? Yo llevo más de 15 años formando a personas, sobre todo a trabajadoras en el ámbito de la atención sociosanitaria. Yo he calculado que de las personas que hemos formado, habitualmente cuando salen de una formación, tenemos una inserción del 80 al 90%. Al cabo de un año, no llega al 50% de las personas que siguen trabajando en el sector. Porque salen corriendo, ¿no? Claro, a partir de ahí hay que hacer mucho análisis, porque no creo que sea responsabilidad de los trabajadores y posiblemente tampoco sea responsabilidad al 100% de las empresas, sino porque el trabajo precario también es fruto de un modelo económico precario como el que vivimos en este país, ¿no? Y por lo tanto es todo un encadenamiento de situaciones que de lo que estamos hablando, la sostenibilidad, el objetivo de 2030, son todos los parámetros que no estamos cumpliendo como modelo económico. Porque es que si nos vamos a las propias licitaciones y los concursos públicos, van todas a la baja, con un riesgo de no poder alcanzar ningún margen y por lo tanto al final todo acaba incidiendo en la reducción de los costes y en esta pescadilla que se muerde la cola de un modelo precario. Perdona, justo que somos capaces de acabar con esto, difícil. Y perdona. No. A ver, una acción que se te ocurra, Almudena, por ejemplo, que debe tomar una empresa en este momento para asegurar la sostenibilidad. Estás en mute, ¿eh? Estás en mute. La capacitación y la motivación de los empleados, yo creo que es fundamental. Y como insisto en lo que ha dicho justo, la sostenibilidad económica es un factor que ahora mismo yo comprendo que es trending en lo contrario, todo ha de ser sostenible, todo ha de ser social, pero no podemos dejar atrás, y perdonarme que sea un poco bruta, la sostenibilidad del proyecto, un proyecto en el que lo haces depender del voluntarismo de los trabajadores. Totalmente. De las ayudas o de las subvenciones. Perdonadme, estoy siendo muy bruta, pero el proyecto, para que sea sostenible, debe tener, por un lado, el input de los trabajadores, también tenerlos motivados, etcétera, etcétera, pero debe ser sostenible. La sostenibilidad en la gestión es importante. No puede dejarse atrás por un montón de ODS que lo hacen primar por encima de la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica es fundamental. Es fundamental, no puede quedar atrás. Totalmente de acuerdo contigo también. O sea, a lo mejor he dicho una burrada. Chicos, una cosa, chicos, son y media, tendríamos que ir acabando. A ver, podéis estar 5 o 10 minutos más, porque tenemos tiempo hasta 45, pero lo lógico es que dejéis a Agustín un poquito para que pueda preparar las 4 recomendaciones. Deciros que vuestra mesa ha sido trending topic, ha sido la que ha tenido más participantes puntuales, con 19, frente a los demás, ¿vale? Que lo sepáis, que habéis sido los más escuchados, ¿vale? Aunque haya participado tanto, habéis tenido aquí un montón de personas incorporadas. Nada, os dejo ya, ¿vale? Os espero a todos. Todos tenéis el link en el streaming de las Mesa 1, que es donde se van a hacer las conclusiones, donde estáis todos invitados a asistir, ¿vale? A la 1 menos cuarto, ¿verdad?
Sí, no solo a ti, Agustín, sino al resto, los que os queráis quedar, estaremos todos en la mesa 1, ¿vale? Haciendo un poco el resumen de las conclusiones. Me voy a las otras mesas porque también hay mucha discusión en todas ellas, ¿vale? Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Luego. Agustín, perdón. Sí. Déjame decir mi frase, vender mi libro. Necesito que todo sea adaptado y contar con mis personas con discapacidad en la sostenibilidad. O sea, que los centros especiales de empleo son herramienta fundamental para ser utilizada por las empresas. En principio somos empresas, somos sostenibles y por tanto pueden ser un factor con los que contar para su sostenibilidad. ¿Vale? Totalmente. Gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere añadir algo respecto de alguna acción concreta que deba tomar una empresa desde el punto de vista de recursos humanos? No sé si Félix. Yo, si quieres, ya también por darte mi última línea, también, que es insistir en lo mismo, en la formación continua, y creo que por ahí es por donde hay ahora mismo que tirar, y sobre todo formación continua y específica, no tanto de... Creo que una vez que una empresa, y aquí Almudena lo sabrá también, una vez que una empresa ha encontrado a un perfil bueno, de una persona buena, si tienes una persona buena, lo mejor es tirar con ella hacia adelante y formar a esa persona y no buscar a alguien que te aporte algo que no tiene esta otra persona. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si tengo una persona buena y no sabe inglés, igual prefiero enseñarle inglés que buscar a alguien que sepa inglés y meterle en toda la dinámica de la empresa, etcétera. El inglés es un caso muy extremo porque evidentemente en 4 meses no vas pillado. Pero es una realidad. Efectivamente. Oye, pues os doy las gracias a todos. Los que queráis conectaros, pues efectivamente, como dijo Ima, nos vemos dentro de unos 15 minutos o 10. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. al mundo, qué requerimientos se están pidiendo y que una licencia hay que tenerla bien porque si no te viene de una inspección desde la policía municipal a los agentes ambientales o cualquiera y luego las sanciones pues son mucho más costosas. Y eso sí que tiene que gestionarse a nivel de lo que estabas diciendo tú. Pues chicos, yo no os quiero cortar porque es muy interesante. Me gustaría que hubiéramos tenido más tiempo. Pero vamos, hay 45, tenemos que estar bueno, va a empezar a entrar gente en esta mesa para las conclusiones. Tenemos que dejar a María que nos haga 4 ideas para poder presentar luego. Os invito a quedaros, o por supuesto, podéis seguir comentando. Yo ahora me voy a cerrar he cerrado ya una mesa, me voy a cerrar la otra. Os dejo comentando y podéis seguir hablando, ¿vale? Pero que sepáis que 45 se incorporará el resto de los componentes de los moderadores de las mesas para hacer el final, y que en 45 empieza el streaming, o sea que entonces sí que volveréis a estar en directo, ¿vale? Lo digo porque si hay alguien que no quiera estar en directo, que se oculte, ¿vale? Venga. Gracias, Inma. Gracias. Os dejo nada, os tengo aquí, os tengo en pantalla, ¿vale? Pero tengo que ir aceptando a gente también, ¿vale? Venga. Bueno, antes del tema de las conclusiones, lo que voy a hacer es, Marta, yo creo que tu mail no lo tengo, mandaros un correo a todos con vuestros mails por si queréis además seguir trabajando vosotros por vuestra cuenta. Creo que tenemos todos unos perfiles interesantes, lo que pasa es que cada uno es en nuestro ámbito, pero bueno, creo que sí que necesitamos estar en contacto. Marta, por lo que tú necesites tirar de nosotros. Mira, mi mail es marta.gonzalez@madrid.org. Os he mandado a todos el enlace. Vale. Así que todos os han inscrito. Y por supuesto que el centro de referencia está a servicio para todo lo que queráis. Es decir, hay cosas que hay con dinero, que es evidente, pero hay cosas que son trabajo. Y ahí está el centro y la visibilidad para todo el mundo. O sea, a disposición para lo que haga falta. Para eso estamos, ¿no? Somos funcionarios para funcionar, se supone. Muy bien. ¿No?
Muchas gracias, Marta, porque yo creo que ha quedado todavía, podríamos partir este elefante, que es muy grande, ¿no? Pero, a ver, conclusiones entre todos. Bueno, puestos transversales, conocimientos de gestión prioritarios y unidos a la digitalización, podríamos decir. Que hay distintos niveles de formación en sostenibilidad. Por un lado, sería maravilloso que todas las empresas pudieran introducir una persona responsable, pero como no, en estos momentos no es posible, lo que puso Joan encima de la mesa y todos hemos tenido claro que sí que es verdad que hace falta una pátina, un algo relacionado con sostenibilidad, que podríamos hablar de indicadores, etcétera, etcétera. Tema de conocimiento legal mínimo, aunque sea mínimo. Vicente, Joan, bueno, todos lo hemos dicho, mínimo. Una empresa tiene que saber que tiene que tener una licencia X, tal. Bueno, esto, que además, Marta, como es de tu familia, bueno, yo después escribiré y os lo mandaré, que me ha dicho Inma, mandaré las conclusiones. Y bueno, eso así en general. Y luego que hay demanda de las empresas en perfiles técnicos. José María nos ha explicado un tema de particular y Cristina también, ¿no? De conocimientos que están relacionados con las nuevas obligaciones legales. Viene todo un abanico de posibilidades en lo que son los indicadores medioambientales, que harían falta una estandarización, bueno, con estandarización, y que las empresas lo conozcan, cómo tener indicadores para medir. Y, por ejemplo, en temas de laboratorio, bueno, vamos, analíticas, ahí también hay un campo muy importante. Si creéis que tenemos que llevar alguna conclusión más, por favor, decídmelo. Bueno, de todas maneras, como voy a mandar este mail colectivo, lo vamos trabajando también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, lo que ha dicho Inma, que os podéis quedar si queréis. Vale. Gracias. Voy a silenciar un momento. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos.